¿Sientes que la felicidad se te escapa y no sabes cómo encontrarla en tu vida diaria? Quédate conmigo, porque hoy te traigo un relato épico que transformará tu forma de ver el mundo y te mostrará cómo hallar alegría en las cosas más pequeñas. En el Japón del período Heian, Hana, una joven campesina marcada por la pérdida, descubrió que la verdadera felicidad no está en lo complicado ni en lo que deseamos tener, sino en la simplicidad que nos rodea cada día. A través de un viaje profundo guiado por un monje sabio, Hana aprendió 10 lecciones zen que le permitieron cultivar una felicidad duradera, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de su conexión con lo esencial. Este video te dará herramientas prácticas y profundas para encontrar alegría en lo cotidiano, sin importar las dificultades que enfrentes. Si alguna vez has sentido que la vida es demasiado pesada, que la felicidad está fuera de tu alcance, o que no puedes escapar de la tristeza que te pesa, este relato es para ti. Acompáñame en este viaje de sanación, simplicidad y transformación, y descubre cómo las cosas más simples pueden llenar tu corazón de una alegría que nunca imaginaste posible. Vamos a comenzar este camino juntos, paso a paso, hacia una vida más plena. En un valle tranquilo y remoto de Yamato, durante la primavera del siglo X, los campos de flores silvestres se extendían como un manto multicolor bajo un cielo azul claro, sin una sola nube que lo interrumpiera. El aire estaba impregnado del dulce aroma de los cerezos en flor, mezclado con el olor fresco de la hierba recién crecida, y el canto de los pájaros resonaba entre las colinas, un coro natural que llenaba el silencio con una melodía suave. Las montañas al fondo, cubiertas de pinos verdes y salpicadas de rocas grises, parecían vigilar el valle con una presencia serena, como guardianes antiguos que habían visto pasar siglos. En este rincón olvidado del mundo, la aldea de Hana era un puñado de chozas de madera y paja, casas humildes alineadas a lo largo de un camino de tierra que serpenteaba entre los campos de arroz. Los aldeanos vivían una vida sencilla, trabajando la tierra, celebrando las cosechas y honrando a los kami, los espíritus de la naturaleza, con pequeñas ofrendas de flores y arroz. Hana, una campesina de 25 años, vivía en una de esas chozas al borde de la aldea, cerca de un estanque donde las ranas croaban al atardecer. Su rostro, bronceado por largas horas bajo el sol, era delicado pero endurecido por el trabajo, con pequeñas líneas alrededor de los ojos que hablaban de su cansancio. Siempre llevaba una sonrisa tímida, un gesto que ofrecía a los demás como un reflejo de su bondad, pero sus ojos oscuros, profundos como un pozo sin fondo, escondían una tristeza que no podía disimular. Hana había perdido a su esposo, Taro, hacía un año, en un accidente trágico mientras pescaba en el río Kizu, un río ancho y traicionero que cruzaba el valle. Una corriente fuerte lo había arrastrado, y aunque los aldeanos buscaron su cuerpo durante días, nunca lo encontraron. Desde entonces, la vida de Hana se había vuelto gris, como si el color del mundo se hubiera desvanecido con Taro. Cada día era una lucha para seguir adelante, no por ella, sino por su hija de 5 años, Yuki, una niña de cabello negro y brillante que siempre llevaba una flor de loto detrás de la oreja, un hábito que había aprendido de su padre. Hana trabajaba de sol a sol en los campos de arroz, sus manos ásperas y llenas de callos, marcadas por el barro y el sol. Vestía un kimono sencillo de algodón azul, descolorido por el tiempo, con remiendos en las rodillas y los codos, y su cabello, largo y negro, estaba recogido en una trenza que caía por su espalda, ondeando ligeramente con el viento. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Hana se levantaba en silencio para no despertar a Yuki, encendía un pequeño fuego en el centro de la choza y preparaba un caldo simple de mijo con hierbas silvestres que recogía en las colinas. Mientras el caldo burbujeaba en una olla de arcilla,
Hana miraba a Yuki dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, y sentía una mezcla de amor y tristeza. «Taro debería estar aquí para verte crecer», susurraba, sus ojos llenándose de lágrimas que nunca dejaba caer. Luego, tomaba su azada, un instrumento de madera gastada que había pertenecido a su padre, y salía a los campos, dejando a Yuki al cuidado de una vecina, una anciana llamada Kiku, que siempre olía a té de jazmín. En los campos, Hana trabajaba junto a las otras mujeres de la aldea, todas inclinadas sobre la tierra, plantando arroz bajo el sol ardiente. El agua de los arrozales llegaba hasta sus tobillos, fría al amanecer pero tibia al mediodía, y el barro se pegaba a sus piernas, dejando manchas oscuras en su piel. Las mujeres cantaban canciones antiguas mientras trabajaban, sus voces mezclándose con el sonido del viento y los pájaros, pero Hana permanecía en silencio, perdida en sus pensamientos. Veía a las otras mujeres reír y charlar, compartiendo historias sobre sus hijos o los festivales de la cosecha, y se preguntaba, ¿por qué no puedo sentir esa alegría? ¿Por qué mi corazón está tan vacío? Sus días eran una rutina interminable. Levantarse, cocinar, trabajar, cuidar de Yuki, dormir y repetir, un ciclo que parecía no tener fin. Pero por dentro, Hana estaba agotada, no solo por el trabajo físico, sino por el peso de su tristeza, un peso que llevaba como una piedra en el pecho. Taro se fue, y con él se fue mi felicidad, pensaba a menudo, mientras miraba las montañas al atardecer, el cielo pintado de tonos naranjas y rosados, deseando que algo, cualquier cosa, cambiara en su vida. Una tarde cálida de primavera, mientras Hana recogía flores de loto en un estanque cercano para decorar la tumba de Taro, un pequeño montículo de tierra marcado con una piedra lisa al borde del río. Un monje anciano pasó por el camino de tierra que conectaba la aldea con el templo local. Su nombre era Daichi, un hombre de 70 años con una túnica gris gastada que ondeaba suavemente con la brisa, y un sombrero de paja que lo protegía del sol, un sombrero tejido por él mismo con fibras de bambú. Su rostro, lleno de arrugas profundas que parecían un mapa de sabiduría, estaba iluminado por una sonrisa serena, y sus ojos, pequeños pero brillantes, reflejaban una calma que Hana nunca había visto, una calma que parecía venir de un lugar más allá de este mundo. Daichi llevaba un bastón de madera nudosa, tallado con símbolos de flores de loto, y sus pasos eran lentos pero firmes, como si cada uno estuviera lleno de intención. Mientras caminaba, canturreaba un sutra en voz baja, un sonido que se mezclaba con el croar de las ranas y el susurro del viento entre los juncos. Daichi se detuvo al ver a Hana en el estanque, sus manos temblando ligeramente mientras arrancaba una flor de loto, su mirada perdida en el agua turbia. Notó la tristeza en sus movimientos, la forma en que sus hombros estaban encorvados, como si cargaran un peso invisible, y la manera en que sus ojos evitaban el mundo, buscando refugio en el reflejo del estanque. «Hija», dijo Daichi, su voz suave como el viento que acariciaba los juncos, «veo un peso en tu corazón, una tristeza que te consume. ¿Por qué estás tan triste?» Hana, sorprendida por la voz del monje, dejó caer una flor al agua, creando pequeñas ondas que se extendieron hasta la orilla. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Daichi, ojos que parecían ver directamente dentro de su alma, y por un momento sintió que no podía esconderse. «He perdido a mi esposo, Taro», respondió, su voz quebrándose como una rama seca, mientras sus manos apretaban las flores que había recogido. «Murió hace un año en el río, y desde entonces he perdido la felicidad. Mi vida es solo trabajo, dolor y recuerdos que me lastiman. No sé cómo seguir adelante». Las lágrimas que había contenido durante meses comenzaron a caer, silenciosas, por sus mejillas, y Hana bajó la cabeza,
avergonzada de mostrar su dolor frente a un extraño. Daichi escuchó en silencio, su expresión serena, y luego se acercó, sus sandalias de paja crujiendo contra el suelo. Se arrodilló a su lado, sin importarle que el barro manchara su túnica, y puso una mano arrugada en el hombro de Hana, un gesto cálido que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien entendía su sufrimiento. «La felicidad no está en lo que pierdes o ganas, Hana», dijo Daichi, su voz llena de compasión. «No está en lo que tuviste o en lo que esperas tener. La verdadera felicidad está en la simplicidad, en las cosas pequeñas que ya te rodean, pero que has olvidado ver. Ven conmigo al jardín de los cerezos, un lugar sagrado donde los kami susurran lecciones de alegría, y te enseñaré 10 lecciones zen para cultivar felicidad en lo simple». Hana dudó, mirando el estanque, el agua reflejando el cielo azul y las nubes blancas, y luego las flores de loto que había recogido para Taro. Pensó en Yuki, en su choza, en los campos que debía trabajar al día siguiente. «No sé si puedo», murmuró, su voz temblorosa, pero Daichi sonrió con calidez, sus ojos brillando como el sol en el agua. «Los cerezos no preguntan si pueden florecer, Hana, solo lo hacen, porque es su naturaleza. Ven, y florece tú también». Con un suspiro profundo, Hana dejó las flores a un lado, se levantó y siguió a Daichi, sin saber que ese viaje transformaría su vida para siempre. El jardín de los cerezos era un lugar sagrado a pocos kilómetros de la aldea, un bosque pequeño escondido entre 2 colinas, donde los cerezos florecían todo el año, un milagro que los aldeanos atribuían a los kami que habitaban el lugar. Los árboles, con troncos nudosos y ramas cargadas de flores, formaban un dosel rosado que filtraba la luz del sol, creando un brillo suave que iluminaba el suelo cubierto de pétalos caídos, un manto de rosa pálido que crujía bajo los pies. El aire estaba lleno del dulce aroma de los cerezos, un perfume que envolvía todo como un abrazo, y el viento soplaba suavemente, haciendo caer los pétalos en una danza lenta, como una lluvia silenciosa que cubría el mundo de belleza. Hana y Daichi caminaron entre los árboles, el monje guiándola con pasos lentos y deliberados, mientras los pétalos se arremolinaban a su alrededor, algunos quedándose en su cabello y su kimono, como pequeñas joyas rosadas. «La felicidad está en las cosas simples, Hana», dijo Daichi, deteniéndose bajo un cerezo particularmente grande, sus ramas extendiéndose como un paraguas sobre ellos. «El jardín de los cerezos te lo enseñará, si abres tu corazón». Hana respiró hondo, el aroma de los cerezos llenando sus pulmones, y sintió un destello de esperanza, una chispa que no había sentido desde la muerte de Taro. Lección 1. Encuentra alegría en lo que tienes, no en lo que te falta. Daichi se sentó en una roca plana bajo el cerezo, su túnica gris contrastando con los pétalos rosados que caían a su alrededor, y señaló el árbol con su bastón. «Mira, Hana», dijo, su voz tranquila pero firme. «Estos pétalos no piden nada más que lo que ya tienen. El sol, la lluvia, el viento. No desean más ramas ni más flores, y aún así son hermosos. Encuentra alegría en lo que ya tienes, no en lo que te falta». Hana, de pie frente a él, pensó en su vida, en todo lo que había perdido con Taro, su risa, sus noches juntas bajo las estrellas, sus planes de construir una casa más grande para Yuki. Pero luego pensó en lo que todavía tenía, su choza humilde con su techo de paja, los campos de arroz que la alimentaban, y sobre todo, a Yuki, su pequeña hija que siempre le sonreía, incluso en los días más oscuros. Recordó una mañana reciente, cuando Yuki, todavía somnolienta, se había levantado del futón y había corrido hacia ella con los brazos abiertos, gritando: «¡Madre! ¡Una mariposa!». Habían pasado minutos observando una mariposa amarilla que revoloteaba cerca de la choza, y la risa de Yuki,
clara y brillante como el canto de un pájaro, había llenado el aire. Tienes a Yuki, tienes un techo, tienes flores, tienes el sol que te calienta cada mañana, dijo Daichi, como si pudiera leer sus pensamientos. Eso es más que suficiente para ser feliz. Hana cerró los ojos, imaginando la risa de Yuki, el sonido de su voz, y sintió que su tristeza se aligeraba, como si una nube se apartara para dejar pasar el sol. Abrió los ojos y miró a Daichi, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Tienes razón, susurró. Tengo a Yuki. Eso es suficiente. Daichi asintió, sus ojos brillando con aprobación. La felicidad no está en lo que deseas, Hana. Está en lo que ya tienes, si aprendes a verlo. ¿Qué tienes hoy que te hace feliz? Mira a tu alrededor. Agradece lo que ya está en tu vida y deja que esa gratitud llene tu corazón de alegría. Lección 2. Vive el momento presente, como los pétalos que caen. Daichi se levantó de la roca y caminó hacia otro cerezo, uno más pequeño pero igualmente lleno de flores, sus pétalos cayendo con cada ráfaga de viento, como una nieve rosada que cubría el suelo. Tomó un pétalo que flotaba en el aire y lo puso con cuidado en la mano de Hana, su palma áspera contrastando con la suavidad del pétalo. Los pétalos no piensan en el mañana ni lloran por el ayer, Hana, dijo Daichi, su voz suave como el susurro del viento. Solo caen ahora, en este momento, y en eso encuentran su belleza. Vive el momento presente y deja que te llene de felicidad. Hana cerró los dedos alrededor del pétalo, sintiendo su textura aterciopelada, y cerró los ojos, dejando que sus sentidos se abrieran al mundo que la rodeaba. Olió el dulce aroma de los cerezos, un perfume que le recordaba días más felices. Escuchó el canto de un pájaro escondido entre las ramas, sintió el viento fresco acariciando su rostro y el pétalo suave en su mano. Por un momento, dejó de pensar en Taro, en su pérdida, en los días oscuros que había vivido, y también dejó de preocuparse por el futuro, por cómo sobreviviría ella y Yuki, por los días de trabajo que vendrían. Estaba aquí, en el jardín de los cerezos, con el sol calentando su piel, los pétalos cayendo a su alrededor y el sonido del viento como una canción. Recordó un día con Taro, años atrás, cuando apenas eran recién casados y habían caminado por este mismo jardín en una tarde de primavera. Habían corrido entre los árboles, riendo mientras los pétalos caían sobre ellos, algunos quedándose en el cabello de Taro, otros en el kimono de Hana. «Eres mi flor de cerezo», le había dicho Taro, su voz llena de amor, mientras la abrazaba bajo un árbol, los pétalos cayendo como una bendición sobre ellos. Ese día, Hana no había pensado en el futuro, ni en las dificultades que vendrían. Solo había vivido el momento, y había sido feliz, profundamente feliz. Ahora, en el jardín de los cerezos, con Daichi a su lado, Hana sintió que podía recuperar esa felicidad, no aferrándose al pasado ni temiendo al futuro, sino estando plenamente presente. «El pasado y el futuro te roban la felicidad, Hana», dijo Daichi, mientras otro pétalo caía en su sombrero de paja. «Quédate aquí, en este momento, y verás que es suficiente». Hana abrió los ojos, el pétalo todavía en su mano, y asintió, sintiendo que el momento presente era un regalo, un refugio donde su tristeza no podía alcanzarla. Miró los pétalos cayendo, cada uno brillando bajo el sol, y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. ¿Estás viviendo este momento presente? ¿O estás atrapado en el pasado o el futuro? Siente, respira, quédate aquí, y deja que el ahora te llene de alegría. Lección 3. Simplifica tu vida. Suelta lo innecesario para hacer espacio. Daichi llevó a Hana a otro rincón del jardín, donde un cerezo joven crecía junto a un sendero de piedras lisas, sus ramas ligeras y libres, sin el peso de demasiadas flores o hojas.
Mira este árbol, Hana, dijo Daichi, señalando el cerezo con su bastón. No lleva más de lo que necesita para florecer. Sus ramas son pocas, pero suficientes, y por eso es hermoso. Simplifica tu vida, suelta lo innecesario y haz espacio para la felicidad. Hana, con el pétalo todavía en su mano, pensó en su vida, en todo lo que cargaba, no solo en su choza, sino en su mente y su corazón. Su choza estaba llena de trastos que no usaba, una olla rota que había pertenecido a su madre, un kimono viejo de Taro que guardaba por nostalgia, un cesto de mimbre que se deshacía, pero que no se atrevía a tirar. Pero más allá de las cosas físicas, su mente estaba aún más llena. Preocupaciones sobre el futuro, culpa por no haber salvado a Taro, miedo de no ser una buena madre para Yuki, tristeza por los días felices que ya no volverían. Daichi, como si pudiera sentir el torbellino en su interior, continuó. Suelta lo que no necesitas, Hana. Las cosas, los pensamientos, los pesos que cargas, no los necesitas para ser feliz. Hana cerró los ojos e imaginó su choza, visualizando cada objeto que había acumulado, cada recuerdo que la ataba al dolor. Imaginó dejar ir la olla rota, el kimono de Taro, el cesto viejo, y con ellos sus miedos y culpas. Recordó una vez que Taro le había dicho, mientras reparaban el techo de la choza después de una tormenta: no necesitamos mucho, Hana, solo a nosotros. En ese momento habían reído, felices con lo poco que tenían porque estaban juntos. Ahora, en el jardín de los cerezos, Hana entendió que podía recuperar esa simplicidad, que no necesitaba aferrarse a cosas o pensamientos que solo le traían dolor. Suelta, Hana, dijo Daichi, mientras el viento soplaba, llevándose un puñado de pétalos del cerezo joven. Haz espacio para lo que importa. Hana sintió un alivio profundo, como si una carga invisible se desvaneciera con el viento. Esa noche, al volver a casa, tomó la olla rota y el kimono viejo y los regaló a su vecina Kiku, quien los recibió con una sonrisa. Luego, barrió la choza, tirando el cesto roto, y sintió que su hogar y su corazón estaban más ligeros, más abiertos. Gracias, Daichi, susurró al viento, sintiendo que había dado un paso hacia la felicidad. ¿Qué puedes soltar hoy para simplificar tu vida? Suelta lo innecesario, haz espacio y deja que la felicidad entre. Lección 4. Cultiva gratitud, como el cerezo florece con el sol y la lluvia. Daichi y Hana continuaron caminando por el jardín, el sol ahora más alto en el cielo, calentando sus rostros mientras los pétalos seguían cayendo a su alrededor. Llegaron a un cerezo viejo, su tronco ancho y nudoso, sus ramas cargadas de flores rosadas que brillaban bajo la luz. Mira este árbol, Hana, dijo Daichi, apoyando su bastón contra el tronco. Florece porque está agradecido por el sol que lo calienta, la lluvia que lo nutre, el viento que lo limpia. Cultiva gratitud en tu corazón y tu felicidad florecerá como este cerezo. Hana se acercó al árbol, tocando su corteza áspera con las yemas de sus dedos, y pensó en su vida, en todo lo que había dado por sentado. Había estado tan enfocada en lo que había perdido, a Taro, los días felices, los sueños que nunca se cumplieron, que había olvidado agradecer por lo que todavía tenía. Cerró los ojos y dejó que su mente se llenara de imágenes, el sol que salía cada mañana, calentando los campos de arroz y secando la ropa que lavaba para Yuki, la lluvia que caía en las noches de verano, haciendo crecer el arroz que las alimentaba. Yuki, que cada noche la abrazaba con sus pequeños brazos, susurrando: «Te amo, madre». Recordó un día, pocos meses atrás, cuando Yuki había encontrado una flor silvestre en el camino y se la había dado con una sonrisa enorme. «Para ti, madre», había dicho, y Hana, a pesar de su tristeza, había sentido un calor en su pecho, un destello de alegría que había ignorado en ese momento. Ahora,
en el jardín de los cerezos, entendió que ese destello era felicidad y que podía cultivarlo si agradecía lo que tenía. Da gracias por lo que te rodea, Hana, dijo Daichi, mientras una ráfaga de viento hacía caer más pétalos del cerezo viejo. La gratitud es la raíz de la felicidad. Hana abrió los ojos, las lágrimas brillando en sus pestañas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una alegría tranquila. Gracias por Yuki, susurró, su voz suave pero firme. Gracias por el sol, por la lluvia, por el arroz, por este jardín, por este momento. Con cada palabra, sentía que su corazón se llenaba de calidez, como si el sol mismo estuviera floreciendo dentro de ella. Daichi sonrió, sus arrugas profundizándose con el gesto. Sigue agradeciendo, Hana, y tu felicidad crecerá. ¿Por qué estás agradecido hoy? Nombra 3 cosas, da gracias por ellas y siente cómo tu felicidad florece como un cerezo. Lección 5. Encuentra belleza en lo imperfecto y abrázalo como parte de la vida. Daichi llevó a Hana a otro rincón del jardín, donde un cerezo más pequeño crecía cerca de un montículo de rocas cubiertas de musgo. Una de las ramas del árbol estaba rota, colgando torpemente hacia un lado, pero el cerezo estaba lleno de flores, sus pétalos rosados brillando bajo el sol como si la imperfección no le importara. Mira, Hana, dijo Daichi, señalando la rama rota con su bastón. Este árbol no es perfecto, pero aún así florece, aún así es hermoso. Encuentra belleza en lo imperfecto y abrázalo como parte de la vida. Hana se acercó al cerezo, observando la rama rota, las grietas en su corteza, las flores que, a pesar de todo, seguían siendo delicadas y vibrantes. Pensó en su propia vida, en todas sus imperfecciones, su choza con un techo que goteaba cuando llovía, sus manos ásperas y llenas de callos por el trabajo en los campos, su dolor por la pérdida de Taro, que aún la acompañaba como una sombra. Pero luego pensó en cómo Yuki amaba esa choza, a pesar de sus goteras, porque era su hogar, el lugar donde jugaban y reían juntas. Pensó en sus manos, que aunque ásperas, eran fuertes, capaces de plantar arroz, de sostener a Yuki, de recoger flores para la tumba de Taro, y pensó en su dolor, en cómo, a pesar de todo, el amor que había sentido por Taro seguía vivo en su corazón, un amor que le recordaba los días felices que habían compartido. Recordó un momento con Taro, cuando apenas eran novios, y habían ido a un festival de la aldea. Hana había tropezado mientras bailaban, rasgando su kimono, y se había sentido avergonzada, pero Taro había reído y le había dicho: «Eres más hermosa con ese rasguño, porque es tuyo». Ese día habían bailado hasta la medianoche, y Hana había olvidado su vergüenza, abrazando su imperfección, porque Taro la amaba tal como era. Ahora, en el jardín de los cerezos, Hana entendió que podía hacer lo mismo con su vida. «La imperfección es vida, Hana», dijo Daichi, mientras una mariposa blanca se posaba en la rama rota del cerezo. «No busques perfección, abraza lo que es real». Hana sonrió, una sonrisa amplia y sincera, mientras miraba el cerezo, aceptando su vida tal como era, con todas sus grietas y roturas. «Gracias», susurró, no solo a Daichi, sino al árbol, al jardín, a los kami que parecían susurrar a su alrededor. «¿Qué imperfección puedes amar hoy? Encuentra belleza en ella, abrázala, y deja que te recuerde que la vida, con todas sus grietas, es hermosa». Lección 6. Conéctate con la naturaleza, porque ella te enseña simplicidad y felicidad. Daichi llevó a Hana a un rincón más alejado del jardín, donde un arroyo pequeño corría entre las rocas, su agua cristalina brillando bajo el sol como un espejo líquido. El sonido del agua era un murmullo constante, mezclado con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los cerezos, una sinfonía natural que llenaba el aire de paz. Daichi se quitó las sandalias
y metió los pies en el agua, sonriendo como un niño mientras las gotas salpicaban su túnica. «La naturaleza es simple y feliz, Hannah», dijo, su voz llena de alegría. «Conéctate con ella, y te enseñará a encontrar felicidad en lo esencial». Hannah, siguiendo su ejemplo, se quitó las sandalias gastadas y metió los pies en el arroyo, sintiendo el frío del agua contra su piel, un contraste refrescante con el calor del día. Las piedras lisas bajo sus dedos eran suaves, pulidas por años de corriente, y el agua brillaba con reflejos dorados del sol, como si estuviera llena de pequeños diamantes. Cerró los ojos y dejó que sus sentidos se abrieran. El sonido del agua, el canto de un pájaro escondido en un cerezo cercano, el aroma de las flores mezclado con el olor fresco de la tierra húmeda, la sensación del agua fría contra sus tobillos. Recordó cómo Taro la llevaba a pescar al río Kizu cuando eran jóvenes, antes de que Yuki naciera. Pasaban horas sentados en la orilla, con cañas improvisadas hechas de bambú, riendo mientras el agua salpicaba sus rostros. «Mira, Hannah, una libélula», había dicho Taro una vez, señalando una libélula azul que revoloteaba sobre el río, sus alas brillando como joyas. Ese día no habían pescado nada, pero habían sido felices, simplemente sentados juntos, conectados con la naturaleza, sin necesitar nada más. Ahora, en el arroyo, Hannah sintió que podía recuperar esa felicidad, esa conexión simple con el mundo que la rodeaba. «La naturaleza te recuerda lo que importa», dijo Daichi, mientras salpicaba agua con los dedos, riendo suavemente. «No necesitas más que esto: agua, sol, viento, flores». Hannah abrió los ojos y miró el arroyo, el agua corriendo sin prisa, y sintió que su tristeza se desvanecía, reemplazada por una paz profunda, una alegría tranquila que venía de estar presente, de estar conectada. Sonrió a Daichi, sus ojos brillando con gratitud. «Gracias por recordármelo», dijo, mientras una libélula azul, como la que había visto con Taro, se posaba en una roca cercana. «¿Cuándo fue la última vez que te conectaste con la naturaleza? Sal hoy, siente el sol, escucha el viento, toca el agua y deja que la naturaleza te enseñe a ser feliz en la simplicidad». Lección 7. Comparte tu alegría con otros, porque la felicidad crece al darla. Daichi y Hannah regresaron al centro del jardín de los cerezos, donde el sol ahora estaba más bajo en el cielo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras los pétalos seguían cayendo como una lluvia suave. Cerca de un cerezo grande, un grupo de niños de la aldea jugaba, corriendo entre los árboles, sus risas llenando el aire como campanas. Algunos recogían pétalos del suelo y los lanzaban al aire, mientras otros se perseguían, sus kimonos pequeños ondeando con el viento. Daichi se detuvo a observarlos, su rostro iluminado por una sonrisa. «Mira a esos niños, Hannah», dijo, su voz llena de calidez. «Comparten su alegría sin pensarlo, y al hacerlo, la hacen crecer. Comparte tu felicidad con otros, y verás cómo se multiplica». Hannah, de pie junto a él, pensó en Yuki, en cómo, a pesar de su propia tristeza, siempre encontraba formas de hacerla sonreír. Cada noche, cuando Hannah regresaba agotada de los campos, Yuki corría hacia ella con una flor silvestre o un dibujo hecho con carbón en un trozo de madera, diciendo: «Para ti, madre». Esos pequeños gestos siempre lograban arrancarle una sonrisa, incluso en los días más oscuros. Hannah pensó también en cómo, desde la muerte de Taro, se había aislado de los demás, trabajando en silencio en los campos, evitando las charlas con las otras mujeres, guardando su dolor y su alegría para sí misma. Recordó un día con Taro, durante un festival de la cosecha, cuando habían compartido un pastel de arroz dulce con los niños de la aldea. Los niños habían reído y agradecido, y Taro, con migajas en la barba, le había dicho:
Dar hace que todo sea más dulce, ¿verdad? Ese día, Hana había sentido que su felicidad crecía al ver la alegría de los demás. Ahora, en el jardín de los cerezos, entendió que podía hacer lo mismo, que compartir su alegría, por pequeña que fuera, podía sanar su corazón. La felicidad crece al compartirla, Hana, dijo Daichi, mientras uno de los niños corría hacia él y le ofrecía un puñado de pétalos, riendo. Daichi aceptó los pétalos con una reverencia exagerada, haciendo reír al niño aún más, y luego miró a Hana. Comparte, y florecerás. Esa tarde, Hana decidió actuar. Cuando regresó a la aldea, fue a buscar a Yuki y la llevó al jardín de los cerezos. Juntas, corrieron entre los árboles, recogiendo pétalos y riendo mientras caían sobre ellas, la risa de Yuki mezclándose con la de Hana, un sonido que llenó el jardín de vida. Hana sintió que su risa era más grande, más brillante, al ver a Yuki feliz, y entendió que compartir su alegría no solo la hacía crecer, sino que también la sanaba. ¿Con quién compartirás tu alegría hoy? Da un pequeño gesto, una sonrisa, un momento, y siente cómo tu felicidad se multiplica al darla. Lección 8. Haz una cosa a la vez, con amor y atención plena. El sol estaba más bajo ahora, el cielo pintado de tonos dorados y rosados, mientras Daichi y Hana caminaban hacia un claro en el jardín, donde el suelo estaba cubierto de pétalos y hierba suave. Daichi se detuvo y recogió una flor de cerezo que había caído, sus pétalos todavía vibrantes, y se la ofreció a Hana con una sonrisa. «Plántala, Hana», dijo, su voz tranquila pero llena de intención. «Plántala con amor, y haz solo eso, una cosa a la vez». Hana tomó la flor con cuidado, sintiendo su suavidad entre sus dedos, y se arrodilló en el suelo, usando sus manos para cavar un pequeño hoyo en la tierra blanda. Mientras cavaba, Daichi continuó. La felicidad viene cuando haces una cosa a la vez, con amor y atención plena. No pienses en nada más, solo en este momento, en esta flor. Hana asintió y se concentró en su tarea, sintiendo la tierra húmeda bajo sus uñas, el aroma de la flor mezclado con el olor de la tierra, el sonido del viento que seguía soplando suavemente a su alrededor. Mientras plantaba la flor, cubriendo sus raíces con tierra y presionando suavemente para asegurarla, Hana sintió que su mente, normalmente llena de preocupaciones y recuerdos dolorosos, se aquietaba, como si el acto simple de plantar la flor la anclara al momento presente. Recordó cómo Taro solía tallar pequeños juguetes de madera para Yuki, trabajando con paciencia, su rostro lleno de concentración y amor. Una vez, le había hecho un caballito de madera, y mientras tallaba, le había dicho a Hana, «Hago esto con amor, para que Yuki lo sienta». Ese caballito, aunque sencillo, había traído horas de alegría a Yuki, porque estaba hecho con atención y cariño. Ahora, en el jardín de los cerezos, Hana entendió que ella también podía encontrar felicidad en hacer las cosas con amor, sin prisa, sin distracciones. Cuando terminó de plantar la flor, la regó con un poco de agua que Daichi trajo del arroyo, y sonrió, sintiendo una alegría simple pero profunda en su corazón. «Haz una cosa a la vez, con amor, y la felicidad vendrá», dijo Daichi, mientras se sentaba a su lado, observando la flor recién plantada. Esa noche, cuando Hana regresó a la aldea, cocinó el caldo de mijo para Yuki con la misma atención, cortando las hierbas con cuidado, removiendo la olla con paciencia, y el caldo nunca supo tan bien, porque estaba hecho con amor. Yuki al probarlo sonrió y dijo, «Sabe a felicidad, madre». Hana rió, su corazón lleno, y entendió que Daichi tenía razón. ¿Qué harás con amor hoy? Escoge una cosa, hazla con atención plena, y siente cómo la felicidad florece en cada detalle. Lección 9. Sonríe, incluso en la dificultad, porque la sonrisa cambia tu corazón. El sol se estaba poniendo ahora.
El cielo un espectáculo de colores, naranjas, rosados, morados, con nubes que parecían pinceladas de fuego. Daichi llevó a Hana a otro cerezo, uno que había sobrevivido a una tormenta reciente, sus ramas torcidas y algunas hojas arrancadas, pero aún así lleno de flores, sus pétalos brillando bajo los últimos rayos del sol. «Mira este árbol, Hana», dijo Daichi, su voz llena de reverencia. «Florece a pesar de la tormenta, a pesar del viento que lo dobló. Sonríe, incluso en la dificultad, porque la sonrisa cambia tu corazón y te abre a la felicidad». Hana se acercó al cerezo, observando sus ramas torcidas, las marcas que la tormenta había dejado en su tronco, y las flores que, a pesar de todo, seguían siendo hermosas, desafiando el dolor con su belleza. Pensó en su propia vida, en todas las dificultades que había enfrentado, la muerte de Taro, los días agotadores en los campos, la soledad que sentía cada noche al acostarse en su futón, con el espacio vacío donde Taro solía dormir. Pero también pensó en Yuki, en su risa, en los momentos pequeños que todavía la llenaban de alegría, las flores silvestres que Yuki le traía, las noches en que cantaban juntas antes de dormir, los días en que el sol salía después de la lluvia, pintando el cielo de colores que le recordaban que la vida seguía. Recordó un día, poco después de la muerte de Taro, cuando había llovido durante días y los campos se habían inundado, arruinando parte de la cosecha. Hana había estado al borde del llanto, pero Yuki, con su vestido empapado, había corrido hacia ella con una sonrisa enorme y le había dicho: «Mira, madre arcoíris». Ese día, Hana había forzado una sonrisa para Yuki, y al hacerlo, había sentido que su tristeza se aligeraba, que la sonrisa, aunque pequeña, tenía el poder de cambiar algo dentro de ella. Ahora, en el jardín de los cerezos, Daichi la miró con ojos amables. «Sonríe, Hana», dijo, «incluso cuando duela, incluso cuando no quieras. La sonrisa es una flor que crece en tu corazón». Hana forzó una sonrisa, sus labios temblando al principio, pero poco a poco se volvió genuina y sintió que su tristeza se aligeraba, que su corazón se abría, como si los pétalos del cerezo estuvieran floreciendo dentro de ella. «La sonrisa cambia todo», dijo Daichi, mientras él también sonreía, sus arrugas profundizándose con el gesto. Hana rió suavemente, una risa que resonó en el jardín, y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía sonreír sin esfuerzo. ¿Puedes sonreír ahora, incluso si hay dolor? Sonríe, y deja que esa sonrisa cambie tu corazón, que te abra a la felicidad. Lección 10. La felicidad es un camino, no un destino que debes alcanzar. El sol se había puesto por completo, y el cielo ahora estaba lleno de estrellas, un manto brillante que cubría el jardín de los cerezos como un techo de diamantes. Daichi y Hana se sentaron bajo el cerezo más grande del jardín, los pétalos cayendo como una nieve rosada a su alrededor, iluminados por la luz plateada de la luna. Una linterna de piedra, colocada por los aldeanos años atrás, parpadeaba cerca, su llama bailando con el viento suave que soplaba ahora, un susurro que parecía bendecir el lugar. «La felicidad no es algo que encuentras al final de un viaje, Hana», dijo Daichi, su voz llena de sabiduría y calidez. «No es un destino que alcanzas y luego guardas. La felicidad es un camino que caminas cada día, un camino hecho de momentos simples, de gratitud, de amor. Camina con simplicidad, y la felicidad estará siempre contigo». Hana, sentada a su lado, miró los pétalos cayendo, cada uno brillando bajo la luz de la luna, y entendió que Daichi tenía razón. Pensó en todo lo que había aprendido ese día, encontrar alegría en lo que tenía, vivir el momento, simplificar su vida, cultivar gratitud, amar lo imperfecto, conectarse con la naturaleza,
compartir su alegría, hacer las cosas con amor, sonreír en la dificultad, y ahora entender que la felicidad era un camino continuo, no un objetivo final. Recordó cómo Taro solía decirle, mientras trabajaban juntos en los campos: «La vida es un paso a la vez, Hana. No corras, solo camina y disfruta». En ese momento no había entendido del todo sus palabras, pero ahora, en el jardín de los cerezos, lo comprendía. La felicidad estaba en las cosas simples: la risa de Yuki, el aroma de los cerezos, el trabajo en los campos, el sonido del arroyo, la sonrisa que podía ofrecer incluso en los días oscuros. No necesitaba más que eso para ser feliz, porque la felicidad era un camino que podía elegir caminar cada día, un camino que no dependía de lo que tuviera o perdiera, sino de cómo decidiera vivir. Hana cerró los ojos y dejó que las palabras de Daichi resonaran en su interior, mientras el viento suave seguía soplando, trayendo consigo el aroma de los cerezos y el sonido lejano del arroyo. Imaginó su vida como ese jardín, lleno de momentos simples que podía atesorar. Las mañanas en que Yuki se despertaba con una sonrisa y corría a abrazarla, las tardes en los campos de arroz bajo el sol cálido, las noches en que cantaban juntas bajo la luz de una linterna, canciones que Taro les había enseñado. Recordó un día con Taro, poco después de casarse, cuando habían ido al festival de primavera de la aldea. Habían caminado de la mano por un sendero cubierto de pétalos, y Taro había señalado el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. «La felicidad no es algo grande, Hana», le había dicho, su voz suave como el viento. «Es esto, caminar juntos, ver las estrellas, sentir el aire fresco. Eso es suficiente». Ese día, Hana había sentido que su corazón estaba lleno, no porque tuvieran mucho, sino porque estaban juntos, disfrutando de lo simple. Ahora, en el jardín de los cerezos, entendió que podía recuperar esa felicidad, no buscando grandes cosas, sino caminando el camino de la simplicidad cada día. Daichi, sentado a su lado, tomó un puñado de pétalos caídos y los dejó flotar con el viento, sus manos arrugadas moviéndose con una gracia natural. «Cada pétalo es un momento, Hana», dijo, mientras los pétalos se alejaban, brillando bajo la luz de la luna. «No los persigas, no los acumules, solo déjalos ser y camina con ellos. La felicidad está en el camino, no en el final». Hana asintió, su corazón lleno de una alegría tranquila, una paz que no había sentido desde la muerte de Taro. Miró las estrellas, el cielo claro y brillante, y sintió que podía seguir adelante, que podía encontrar felicidad en cada paso, en cada día, sin importar las tormentas que vinieran. «Gracias, Daichi», susurró, su voz llena de gratitud, mientras un pétalo caía en su regazo, como una bendición silenciosa. Daichi sonrió, sus ojos brillando bajo la luz de la linterna. «Camina con simplicidad, Hana, y la felicidad siempre estará contigo. ¿Caminarás este camino a partir de hoy? Cultiva felicidad en la simplicidad, elige los momentos pequeños y vive una vida plena, paso a paso». Hana regresó a su choza al amanecer, el cielo pintado de tonos rosados y dorados, reflejando la luz del sol naciente sobre los campos de arroz que brillaban como un mar de oro. Su kimono azul estaba cubierto de pétalos que se habían adherido durante su tiempo en el jardín, y su rostro, antes apagado por la tristeza, ahora brillaba con una calma nueva, una alegría serena que parecía venir de su interior. Yuki la esperaba en la entrada de la choza, sus pequeños pies descalzos sobre la tierra, una flor de loto detrás de su oreja, como siempre. «¡Madre!», gritó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, su risa llenando el aire como el canto de un pájaro. Hana se arrodilló y la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su hija contra su pecho, el aroma de su cabello mezclado con el de la flor de loto. «Te extrañé, mi pequeña flor».
susurró Hana, mientras Yuki reía y le mostraba una piedra brillante que había encontrado cerca del estanque. En ese momento, Hana sintió que todas las lecciones de Daichi cobraban vida. La alegría de tener a Yuki, la belleza del momento presente, la simplicidad de ese abrazo, la gratitud que llenaba su corazón. Desde ese día, Hana comenzó a vivir de manera diferente, aplicando las lecciones que había aprendido en el jardín de los cerezos. Cada mañana, al despertar, miraba a su alrededor y agradecía lo que tenía: el techo de paja que las protegía, el sol que iluminaba los campos, el caldo de mijo que cocinaba para Yuki. Simplificó su vida aún más, regalando más cosas que no necesitaba, como un peine roto y un par de sandalias viejas, y encontró que su choza, ahora más vacía, se sentía más llena de luz, más acogedora. En los campos, trabajaba con atención, sintiendo el barro bajo sus pies, el sol en su piel, conectándose con la naturaleza que la rodeaba, y sonreía a las otras mujeres, compartiendo pequeñas charlas que antes evitaba. Una tarde, llevó a todas las mujeres y a sus hijos al jardín de los cerezos, y juntas rieron y jugaron entre los árboles, los pétalos cayendo sobre ellas como una lluvia de felicidad. Hana vio cómo la alegría de las demás crecía con la suya, y sintió que su corazón se expandía, lleno de una felicidad que no había sentido en años. Cada noche, mientras Yuki dormía a su lado, Hana cantaba las canciones que Taro le había enseñado, su voz suave llenando la choza, y sonreía, incluso cuando los recuerdos de Taro traían lágrimas a sus ojos. Aprendió a amar su vida imperfecta, con su techo que goteaba, sus manos ásperas, su dolor que nunca desaparecería del todo, porque esa imperfección era suya, era real, y estaba llena de belleza. Los aldeanos notaron su cambio, y pronto la historia de Hana y el jardín de los cerezos comenzó a extenderse por todo Yamato, viajando de aldea en aldea, de campo en campo, como los pétalos llevados por el viento. Las mujeres contaban su historia mientras trabajaban, los niños jugaban a ser Hana y Daichi en los bosques, y los monjes de los templos cercanos comenzaron a incluir las 10 lecciones en sus enseñanzas, diciendo que los kami habían hablado a través de Hana, mostrando el camino hacia una felicidad simple y verdadera. Ahora, estas 10 lecciones llegan a ti, directamente desde el jardín de los cerezos, para que también puedas caminar este camino. Encuentra alegría en lo que tienes, vive el momento presente, simplifica tu vida, cultiva gratitud, ama lo imperfecto, conéctate con la naturaleza, comparte tu alegría, haz las cosas con amor, sonríe en la dificultad y recuerda que la felicidad es un camino, no un destino. Estas lecciones transformaron a Hana y pueden transformar tu vida también si decides aplicarlas. ¿Cuál de estas lecciones resonó contigo hoy? ¿Cómo planeas cultivar felicidad en la simplicidad a partir de ahora? Comenta abajo, porque tu historia, tus palabras, pueden inspirar a alguien más que está buscando su propia alegría. Alguien que necesita recordar que la felicidad está en las cosas pequeñas, en los momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto. Si este relato te ha inspirado, si te ha hecho sentir que la felicidad está a tu alcance, te invito a ser parte de nuestra familia, una comunidad que crece junta, que encuentra alegría en lo simple, que camina este camino de la felicidad con amor y gratitud. Suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas más historias transformadoras como esta, historias que te recuerdan lo que realmente importa. Imagina cómo sería tu vida si cada día te despertaras con un corazón lleno de gratitud, si encontraras alegría en las cosas más pequeñas, si vivieras con simplicidad y amor. Ese futuro está a tu alcance, y cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estas lecciones, personas que, como tú,
merecen encontrar su felicidad. Al unirte a nosotros, no solo te ayudas a ti mismo, sino que ayudas a otros a florecer, a formar una comunidad donde todos crecemos juntos, donde la felicidad se comparte y se multiplica. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete ahora. Que la felicidad florezca en tu vida como un cerezo en primavera. Flower.